Hola ideadores, hoy vamos a trabajar con estas maderas que me enviaron desde Globland. Hace poco os colgué un haul y os las enseñé. ¿Queréis ver lo que vamos a hacer con ellas? Pues vamos allá. Pues con estas maderas vamos a hacer una caja. Y no los voy a mantener más el secreto porque os quiero explicar cómo las vamos a cortar, que tenemos que cortar un par de ellas. Dejaremos una para la tapa y otra para la base, de momento intactas. Pero las otras las tenemos que guardar cortar para hacer los laterales. Entonces, hay dos maneras de poner las maderas alrededor de la caja y de la base. Las podemos poner así o las podemos poner así por debajo. Yo las voy a poner así, lo primero porque queda mejor y lo segundo porque tengo que hacer menos cortes. Ya veréis luego a qué me refiero, que es que creo que si os lo explico así sin más no vamos a llegar. Entonces el asunto es que como esto va a ir por debajo de la tapa, ahora lo primero que tengo que hacer es a la medida del ancho de la tapa, que son 14,9, le tengo que restar 2 veces el ancho de la madera. Esta madera mide 1,6, así que 1,6 por 2 son 3,2. 14,9, que es este ancho, menos 3,2 son 11,7. Así que voy a cortar primero esta madera a 11,7. Para eso tengo aquí esta sierrita de mesa que me habéis visto otras veces y que me va ideal. Vale, le he quitado el protector porque si no, no me da para cortar a 11,7. Así que lo tendré que hacer a mano y con cuidado de no torcerme. Y esto es lo que yo me figuraba de esta madera, que este bonito color era un tinte. No pasa nada porque entonces lo que haremos al final será teñir toda la caja. Entonces, esta de aquí nos sobra. ¿Por qué? A ver si ahora os lo explico cómo va a ir esto. Esto va a ir así, con una madera por un lado, otra madera por el otro lado. Espera. Y aquí dentro irá esta de 11,7 que acabo de recortar. ¿Veis que así cuadra? Vale, entonces ahora, el asunto es que si estas dos son para arriba y para abajo, tenemos que cortar tanto esta como esta para que nos den para la delantera, la trasera y los dos laterales. Entonces lo vamos a cortar al medio, así, en longitudinal. Os he dicho que esto medía 14,9. 14,8 serían 7,4. A 7,4 lo voy a marcar y lo voy a cortar. Y nada, poco a poco con esta. Lo bueno es que aquí ya le puedo poner mi pieza para no torcerme. Así que nada, voy a ir con ello. Si ya estás suscrito al canal, te doy las gracias porque me estás ayudando mucho a crear nuevo contenido. Y si no, si te está gustando, ¿qué esperas? Que solo le tienes que dar al botón rojo de suscribirse. Y para ti es totalmente gratis. Bueno, pues aquí tengo mis piezas cerradas. Me ha costado un poquito cerrarlas porque parece ser que la madera, aparte de ser ancha, es un poquito dura
sobre todo en las zonas que la veta es así más oscura, como esto de aquí, que me ha pillado en medio por todo. Pero bueno, merece la pena. Luego las he lijado para dejarlas más o menos igualadas los bordes. Merece la pena dedicar un ratito a esto porque va a ser lo más difícil de toda la caja. Ya veréis que a partir de ahora es todo muchísimo más fácil. Voy a limpiar aquí. Este serrín lo voy a guardar porque para hacer pasta de madera sí hay que rellenar algún hueco. Y si no, pues para decoraciones de Navidad o lo que sea, me va a ir muy bien. Y eso, que ya veréis qué bonita va a quedar la caja con estas maderas. Pero si por lo que sea no tenéis herramientas como para cortar esta madera tan grande, no os preocupéis. Realmente en Globland también podéis encontrar planchas de madera de balsa y con esas podéis hacer la caja igual que la voy a hacer yo. Pero claro, no os va a quedar tan consistente. Voy a limpiar por aquí y venimos. Y ahora ya con las maderas cortadas vamos a proceder a montar la caja. Vamos a montar la base porque la tapa la pondremos luego aparte. En esta caja digamos que va a estar... Uy, todavía está sucio por aquí. Mira que lo he limpiado, pero el polvo... A ver, vamos a montar la base con estas maderas y luego colocaremos la tapa con las bisagras. Como es unas maderas tan fuertes, pues lo podremos colocar directamente la tapa sobre la caja. No hará falta que la tapa, digamos, la madera de la tapa lleve un altillo. O sea, esto así cierra suficientemente bien. Bueno, cuando esté hecho lo vais a ver mejor, que hoy estoy un poco espesa para explicarme. Entonces, necesitamos cola blanca de carpintero y unas cintas de carrocero para sujetarlo hasta que esté seco. Las maderas las vamos a pegar por el lado que hemos cortado. Lo primero porque el poro está más abierto, aunque esto yo creo que solo lleva tinte, pero el poro está más abierto y va a pegar mejor. Y lo segundo porque así no se nota el corte que hemos hecho, que está sin tintar, y no vamos a tener que repasarlo después. Vamos a usar, como os digo, cola blanca de carpintero y la vamos a añadir por nuestra superficie de corte. Y nada, ahora la pegamos aquí bien al borde y sujetamos con las cintas de carrocero. Cuanto más recto hayamos hecho el corte, mejor va a quedar esto sujeto. El mío no es perfecto, pero bueno. Sí que le voy a dar un poquito por aquí para que quede bien pegado todo el borde. Así, el cordoncillo. Ahora toca el lateral. El lateral va a ir aquí. Y entonces le vamos a colocar cola por aquí y por aquí. Al final lo vamos a pegar por todas las superficies de corte, pero esta la vamos a usar luego. Esto en realidad es lo mismo que hago siempre con los cartones o con las maderas más finas, solo que con esta madera que es más gruesa, pues notáis más la diferencia del hueco este que he dejado, pero es exactamente igual. Vale, y ahora en esta última pieza tengo que colocar cola en estos laterales de aquí y en esta parte cortada. Y ahora la dejaremos secar. Como veis va a quedar una caja con bastante capacidad y ya veréis qué chula. Y mientras se seca la caja voy a preparar las decoraciones. Y es que tengo aquí estas maderas troqueladas con estas rosas tan bonitas que me mandaron también desde Globland. Luego abajo os pondré todos los enlaces.
si recordáis del haul, venían otras dos piezas como esta y esta, pero como mi caja es así alargada, solo voy a usar dos, una para adelante y otra para atrás. Entonces las voy a teñir para que tengan un color más parecido al del resto de la caja. Voy a utilizar este color tinte roble francés, en mi caso sin diluir, porque a mí me gusta muy oscuro y porque creo que es lo que se va a ajustar más al color de la madera. Tengo aquí el trozo que me ha sobrado de madera para ir comparando, que por cierto, este trozo de madera ya sabéis que lo podéis usar perfectamente para otra manualidad. Yo creo que está ideal pues para un cartelito. Yo para utilizar el tinte de madera siempre me pongo guantes, porque la piel también la tiñe y luego tenéis que lavaros muchas veces para quitarlo. Y utilizo siempre el mismo pincel porque también cuesta bastante quitarlo de las cerdas del pincel. Entonces, yo creo que queda un color bastante apropiado, luego lo decoraremos un poco más. Y bueno, ya que estoy con el tinte, lo que voy a hacer va a ser al corte de la madera teñirlo, para así cuando lo quiera usar para mi cartelito o lo que sea, pues ya estará todo del mismo color y no tendré que preocuparme. Pues nada, voy a acabar de teñir esto y cuando esté seco lo pegaré en mi caja. Lo único que tengo que tener cuidado, que espero acordarme entonces, es que tengo que mirar a ver luego dónde van a ir los herrajes para dejar hueco, que no me solape luego y no pueda cerrar. Mi caja aún se está secando, veis que tiene todavía algo de blanco en la cola, pero como mis adornos ya están secos, los voy a pegar. Para pegarlos, lo que os decía es que hay que tener en cuenta dónde voy a poner los herrajes. Y me he estado dando cuenta de que, aunque tengo algunos herrajes un poco más grandes, como estos, en realidad no me van a servir para esta caja. Porque este que es el que yo querría poner, mirad, si lo pongo aquí, apenas alcanza a la madera de abajo. Alcanza con un tornillo, pero creo que es poca sujeción para lo que necesita. Entonces, lo que voy a hacer va a ser utilizar estas otras de aquí, esta y otra que tengo igual, que ahora mismo no sé dónde he quedado, creo que aquí dentro sí. Vale, estas son más discretas y las puedo poner aquí por dentro y sujetarán por dentro. Si queréis podéis hacerle un pequeño rebaje para ponerlas aquí. Eso, como veáis, os va a quedar un poco mejor, pero como yo ya he guardado todas las herramientas de... Bueno, no las he guardado, las tengo. Vale, venga, voy a hacer un pequeño rebaje para que quede mejor. Voy a marcar. A ver, con este rebaje os va a encajar mejor la tapa, pero si no lo hacéis tampoco pasa nada, os quedará un poquito levantada de uno de los laterales y listo. Pero bueno, ya que, mira, por algo me he puesto a pegar antes de barrer y de aspirar. Y voy a usar mi multiherramienta con la lija para rebajar un poquito ahí. También lo podríais hacer, a ver, con el cúter. Como esto es poco, pues podemos cortar aquí e ir levantando poco a poco alguna capita de madera. Eso como veáis. ¿Veis? Así. Podéis ir levantando poco a poco, como más rabia os dé.
¿qué te está pareciendo la cajita que estamos haciendo hoy? ¿Te gusta? Dime lo que creas en comentarios, que a mí me encanta leerte y los contesto todos. Si te gusta, dale al like y compárteme en tus redes sociales para que me conozcan los amigos que aún no me conozcan. Muchas gracias. Ese va a ser el hueco para las bisagras. Luego lo voy a teñir con pintura. Bueno, con pintura no, con tinte para madera, ya me habéis entendido. Vale, y ahora lo que voy a hacer va a ser mirar cuánto me va a ocupar el cierre. Que el cierre sí que lo voy a poner más grande. A ver. Tengo aquí un par de ellos que me gustan y vamos a ver cuál va a quedar mejor. Tengo este de mariposa, que la verdad es que este queda bastante bien. Sobresale un pelín por aquí arriba, pero queda bastante bien. Y tengo este otro, que creo que va a sobresalir más. Sí, este sobresale un poco más. Bueno, poned el que queráis. Yo ya os digo que voy a poner el de la mariposa porque sobresale menos y es grande, pero me gusta. Entonces, aquí delante, centrado, voy a poner este adorno. Vamos a ver. Esto mide 29, la mitad son 14 y medio. Ahí estará centrado. Si lo pongo aquí pegado aquí abajo, me va a caber mi mariposa justa, pero me va a caber. Así que ahí es donde lo tengo que pegar. Y lo voy a pegar con mi cola blanca de carpintero. Voy a sujetar bien. Y ahora voy a colocar la otra por el otro lado. Simétrica. La podéis poner a la misma altura o la podéis poner un poquito más centrada, como queráis. Al dar la vuelta a la caja me estoy dando cuenta de que se me ha movido un poco la base. Veis que por aquí queda un hueco, que es que se me ha movido por aquí. Como aún está un poco fresco, voy a intentar moverlo todo. Y luego, de todas maneras, si esto me queda sin así, lo que voy a hacer va a ser teñirlo también con el tinte para disimularlo. Nada, está ya demasiado seco. Vosotros fijaros un poco antes para que no os pase. Pero luego con el teñido pues se va a disimular bastante. Como esto no me va a afectar a la parte de arriba y las bisagras tampoco, ahora lo que voy a hacer va a ser colocar este de aquí centrado en la tapa. Pues ya se ha secado y mirad cómo va a quedar mi caja. Le he dado en toda esta parte el tinte y veis que ya no se nota. Y antes de ponerle los herrajes, lo que voy a hacer, veis que tengo por aquí las pátinas y me vuelvo a poner los guantes, porque, bueno, de hecho solo me hace falta un guante, porque lo que voy a hacer va a ser resaltar un poco más este relieve de nuestros motivos utilizando pátinas. Voy a empezar utilizando la plateada. Entonces lo que hago es así un poco y ya le voy dando por la parte de arriba, que veis cómo va a resaltar el relieve. Y nada, así a poquitos voy a ir dando pues con lo que me apetezca un poco.
Os recuerdo que si queréis comprar algo en la web de Globland, que os voy a dejar abajo en la cajita de descripción los links, allí utilizando al pagar el código IDEADO10 vais a tener un 10% sobre el precio de los materiales que compréis. Luego el envío va aparte. Pero bueno, ya tenéis ahí un buen descuento, que ellos tienen buenos precios. Y yo creo que lo voy a dejar así. Estoy alucinando bastante con esta, que ya veis que pone Blue Velvet. Y luego aquí, menos azul, es de cualquier color. Pero bueno, la verdad es que le he dejado un acabado que no me disgusta. Voy a esperar a que se seque y luego lo barnizaré. Y ya solo me va a faltar entonces poner los herrajes. Bueno, pues ya tengo mi caja barnizada, que solo me falta ponerle los herrajes. En cuanto a los herrajes, os diré que he estado pensando si ponerle unas patitas. Pues por ejemplo, yo lo único que pasa es que tengo o bien estas, que son un poco pequeñas, o bien podría ponerle unas bolas, ¿no? Medias bolas de madera o unas bolas de madera. El asunto es que creo que esta caja es demasiado grande para sostenerse solo sobre 4 patitas. Si le pusiera las bolas de madera le podía poner también unas aquí en medio, pero las voy a dejar sin patas. Y listo. Entonces, ahora lo primero que tengo que hacer es poner las bisagras. Voy a utilizar estos clavos que son así un poco más largos, pero como en este caso no tengo problemas de espacio hacia abajo, pues voy a aprovechar para usarlos y así que queden bien agarradas. Ahora coloco mi tapa aquí y marco dónde van a ir los agujeritos. A ver. Miro a ver y puedo poner estos tornillos también porque me quedan bastante margen. Así que vamos a ver. Ahora va a ser lo más difícil poner esto en su sitio bien, pero bueno. Si alguien se sabe algún truco para que queden los tornillos siempre rectos, que a mí se me tuercen mucho, que me lo diga, por favor. Y ahora vamos a ver si ponemos el cierre. Es importante poner primero las bisagras, porque si se os va de lado, como aquí, que se me está yendo un poquito de lado, el cierre lo tenéis que poner de lado, claro, porque si ponéis perfecto el cierre y luego se os va la tapa de lado, pues vale. Voy a poner primero la parte de abajo y luego pondré la de arriba. Y ya por fin está mi caja. Ya veis que lo que más me ha costado ha sido cortar las maderas y colocar los herrajes. Pero ya por fin la tengo aquí. Ahí, que va un poco duro, pero ahí está. Y ya tengo mi cajita terminada y lista. Bueno, mediadores, pues así ha quedado al final nuestra caja. Mirad qué chula con sus adornos y dentro tiene muchísima capacidad para guardar en ella un montón de cosas. ¿Os animáis a hacer una? Nos vemos pronto.